¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por estarnos sintonizando el día de hoy, sábado, cuando son las 5 de la tarde. Y pues el día de hoy, público, comprometidos deuda. Y hoy hablaremos de el misterio de Víctor Iturbe, el Pirulí. Hay varios, he escuchado varios podcasts, he escuchado varios programas de YouTube, varias cosas alrededor pues de esto que se ha suscitado, estos mitos que han estado alrededor de Víctor Iturbe, el Pirulí. Pero hoy pues rescatamos algunas cosas que quizás usted ya no recuerda o quizás no sabía, pero aquí le vamos a contar con detalle. Ya sabe que siempre le damos una escarbada a, pues a la información exclusiva para que usted esté bien enterado de todo lo que hemos investigado. Y también pues quiero agradecerles al equipo, a mi querido Waf, que me ayuda con la transmisión y también le está dando ahora la información porque Arturito ya no puede estar con nosotros, ya regresó a la escuela. Entonces estamos Waf y yo y pues hemos hecho toda esta investigación de recabar datos. Y a mí me gustaría primero pues comenzar para platicarles un poquito de quién es don Víctor Iturbe, para a lo mejor algunas personas que nos vayan a estar viendo y que no lo recuerden o a lo mejor lo habían escuchado. Pero él es don Víctor Iturbe, el Pirulí. Su nombre real es Víctor Manuel de Anda Iturbe. Él nació el 8 de mayo de 1936, o sea que actualmente él tendría 89 años. Y ahí entra la curiosidad, ¿no, público? Que dices, ¿cómo estaría don, don Víctor Iturbe a los 89 años? ¿Cómo se vería? ¿Seguiría trabajando? Ahí entra la curiosidad. Él, pues, inició en Vallarta, allá en Vallarta, en un hotel. Él era, pues, comediante, era un payasito de alberca. Hacía malabares. Él hacía malabares, se disfrazaba de payasito y hacía malabares en el trampolín y todo, pero él siempre tuvo un gusto por la música. Siempre él estuvo cantando, siempre le gustaba mucho cantar boleros y todo. Entonces él cantaba, pero realmente pues él se dedicaba a esto y en Vallarta, hasta que un día se cae, hace una mala caída y se lastima fuertemente. Entonces él ya no puede continuar haciendo estas cosas. Entonces decide él pues cambiar de giro. Y ahí el dueño del hotel pues le dice, pues a ver, métete. Trabajaba de payasito y aparte en el hotel. O sea, trabajaba para el hotel. Y después pues le dicen, bueno, pues métete también ayúdanos a amenizar. Y ahí es donde empieza. Y empieza él con una buena voz, porque aparte tenía buena voz, y aparte también la manera de interpretar las canciones, lo hacía muy bien. Entonces empieza a ser muy famoso allá en Vallarta. Entonces ya después la gente iba al hotel para ver a don Víctor. ¿De dónde viene el Pirulí? Bueno, porque él muy flaquito
y siendo payasito, pues cómo se aventaba y todo eso, que alguien dijo que parecía un pirulí, y de ahí se le quedó Víctor Iturbe, el pirulí. Y bueno, pues ahí así es como llega a México, empieza a grabar canciones y le empieza a ir bien. Él retoma esta parte de los boleros, pero como que fue el primero en retomar, porque ya veníamos saliendo de los boleros, ya no, ya había la gente que cantaba boleros en aquella época, pues ya gente que los cantó en su momento, en la época del bolero. Entonces, ya yo creo que Víctor le dio esta parte de nuevo estilo, esta modernidad al bolero, haciendo nuevos arreglos, les digo, nuevas formas de interpretar los boleros. Entonces de ahí es donde don Víctor empieza a pegar, y aparte que tenía muy buena voz, tocaba la guitarra, y la otra, pues más importante, el sentido del humor público. Fíjese que yo que he querido pasar aquí cosas a mí me hubiera gustado abrir con canciones de Víctor, pero pues ya ven que nos los baja, pero yo tengo eh, audios completos de un show de Víctor Iturbe el Pirulí creo que en el Fiesta Palas, algo así, y yo a mí ya no me tocó irlo a ver, evidentemente. Yo estaba muy niño cuando lo asesinaron, pero me cuentan mis papás, fueron a su café, él después abrió un café cantante, ¿no? Eh, entonces se presentaba en varios centros nocturnos y bueno, pues era también esta parte de canto, pero también de show. Y él era este hombre que usted lo iba a ver a sus shows, pero contaba una graciosada, un chiste, salía con algún comentario gracioso. Y por eso también se hizo tan populares los shows de Víctor y tú el Pirulí. Lo acompañaba siempre Chucho Ferrer, ¿no? En la banda, con sus músicos. Entonces, bueno, se volvió una gran figura. Eh, pues siempre estuvo rodeado, por ahí dicen pues de que fue muy coqueto, ¿no? Siempre se comentó que fue muy coqueto, a pesar de que, pues por ahí dicen que no tenía muchas atribuciones físicas, ¿no? Y con atribuciones físicas me refiero a que muchos dicen, no, pero no era guapo, ¿no? Pero yo creo que la personalidad cuenta mucho, ¿no? El talento, yo siempre he dicho que es un buen afrodisíaco. Entonces él tenía pues ese talento y también esa chispa, ¿no? Que debemos de tener los feos, público. Los feos tenemos que ser chistosos, tenemos que tener un buen sentido del humor para que entre risa y risa, de repente cuando menos se lo espera, ¡chas! Ya cayó enamorada. Entonces así era Víctor, así era don Víctor. Uno de los romances más sonados, de famosos, pues es el famoso de Verónica Castro, ¿no? Que por ahí tenemos una fotografía. Fíjese que nunca hubo una fotografía juntos, nada más esta de cuando está cantando la canción de Verónica, ¿no? Mira, ponla full, mira ahí, cómo se ven. Allí están, fíjate. Verónica preciosa, súper joven. Ahí estamos hablando aproximadamente de 1972, porque es aproximadamente cuando sale esta canción. Pero ahí le va, porque hay mucho mito alrededor de esta canción. Muchos dicen que se la compuso, ¿no? Unos dicen, no, es que se la compuso a Verónica y se la compuso a Verónica. No, eso no es así. Él le hizo un leve arreglo a esta canción. La canción es del señor Carlos Blanco. ¿Quién es Carlos Blanco? Pues Carlos Blanco es un gran compositor, y Carlos Blanco, él aparte de hacer muchas canciones, una de sus canciones para que usted lo ubique más, es quien hizo el himno de la América. Esta famosa canción del América, esa la hizo Carlos Blanco. Entonces Carlos Blanco le escribe esta canción a su esposa y le pone güerita. La canción originalmente era güerita. Esa era la canción original. Entonces, ¿se imagina usted? Yo digo, bueno, ¿cómo quedaría? Güerita, te quiero decir. A lo mejor llevaba otra tonada. Entonces, Víctor escucha la canción de Güerita y le dice a Carlos Blanco, oye, no, esa canción me gusta para Verónica. Y pues Verónica es güerita y todo. La esposa de Carlos Blanco era igual, así güera de ojo claro. Entonces dice él, no, le voy a, le- la, se la quiero, esa la quiero para Verónica. Y es donde le cambia el nombre.
y le pone Verónica. Entonces realmente no es que se la haya compuesto él de uno, o sea, simplemente le cambió del güerita a Verónica. Entonces ese mito yo se los quería pues aclarar, ¿no? Sobre Víctor. Víctor después empieza a tener mucho dinero. Le empieza a ir muy bien económicamente, empieza a tener... En aquella época público, yo creo que sí se podía ganar mucho dinero en cuanto a la música. No nada más de las presentaciones, porque los cantantes ganan más de las presentaciones, de los palenques, de todas las giras que hacen. Pero yo creo que en esa época todavía se podía vivir de los discos. ¿Por qué? Porque era cuando vendían, por ejemplo, don Enrique Guzmán vendía 1 millón de discos, ¿no? Entonces, era en la época en la que sí se vendían discos, ¿no? Entonces, Víctor empezó a hacer mucho dinero, le empezó a ir muy bien, y dentro de ese dinero, pues él empezó a tener ciertos lujos, ciertos gustos. eh, Entre ellos compartía uno, él se hizo muy amigo de don Enrique Guzmán, eran muy amigos, aunque siempre Víctor, fíjate, siempre pensaron que Enrique era más grande que él, pero no. Víctor Iturbe siempre fue el pirulí, fue más grande que Enrique, que don Enrique. Entonces se empiezan a hacer amigos y compartían mucho el gusto por el aire. A don Enrique Guzmán le gustaba mucho los aviones a escala, volarlos, le gustaba mucho. A Víctor igual, y les gustaba volar en globo. Entonces también hay un mito alrededor de esto, porque en estas aventuras que se aventaban ahí por los aires, ellos tenían un amigo, un compañero y un amigo que se llama Manuel Santos, bueno, se llamaba. Víctor y don Enrique Guzmán hacen este viaje en globo, les gustaba volar en globo, y hacen este viaje, ¿no? Y ya lo habían hecho constantemente. Don Víctor le gustaba pilotearlo, a don Enrique igual. Entonces van con Manuel y en uno de esos viajes empiezan a tener ellos problemas y el globo no empieza a responder. Entonces el globo se iba dirigiendo hacia unos cables de alta tensión, público. Entonces ellos ven que van a quedar enredados ahí y lo peligroso que podía ser, ¿no? Que podían quedar electrocutados, que podía hacer un chispazo y encender el globo, ¿no? Porque recuerde que el globo trae gas. Entonces era muy peligroso, muy peligroso. Entonces se va el globo se va hacia los cables, público. Y ya llegando allá a los cables, ellos deciden que lo mejor es aventarse. Entonces don Enrique Guzmán y don Víctor, se avientan, se terminan aventando pues de una altura considerable, ¿no? Pero aunque ya estaba bajando el globo, pero deciden ellos aventarse, entonces le dicen a Manuel que se aviente, ¿no? Para salvarse, y él no se avienta. Manuel Santos no se avienta y pierde la vida en este accidente. Y pues bueno, se salva don Enrique y Víctor, y a partir de ahí, pues él ya dijo, no, mejor yo ya no, ya el globo ya no. Y entonces es ahí cuando él empieza a buscar otros pasatiempos. Entre ellos él le gustaba Puerto Vallarta, él amaba Puerto Vallarta. Entonces él ahí con esa lana que le va llegando, compra un rancho, que por ahí hay dos mitos. Él empezó a hacer dos cosas. Él empezó a sembrar nopal, y también tenía un criadero de camarón, que él quería que en Vallarta fue de los primeros criaderos de camarón, y él quería tener el camarón o sea, crearlo, ¿no? Entonces él empezó a tener esos negocios caros. El del camarón, muy caro, muy arriesgado y muy caro. Pero bueno, él tenía el dinero. Se decía que, pues bueno, él tenía lujos, joyas. Y entonces es ahí cuando, perdón, me regreso un poco con el tema de Verónica, si es cierto, gracias, Guaf. Ya me andaba yo brincando. En el tema de Verónica, pues dicen que tuvieron una relación. Ninguno de los dos lo confirmó, pero bueno, le escribe esta canción. Dicen que le regaló joyas. Por ahí está un mito que le regaló una esclava de oro. Otros dicen que le regaló un auto. Otros dicen que él le ayudó económicamente a pagar
pues, gastos que ella tenía de su carrera. O sea, hay muchos mitos alrededor. Lo que sí le puedo decir, lo de lo de la esclava, pues dicen que sí se la regaló él. Pero bueno, eso no confirma nada. También Pérez Prado le regaló un esclavón de oro a Verónica Castro. Pero doña Verónica, lo que sí me cuentan es que sí lo iba a ver al señorial, por ejemplo. O al centro nocturno donde se presentaba, de repente sí lo iba a ver. Pues, testigos, pues Sergio Corona. Sergio Corona dice que él sí recuerda el haber visto a Verónica en los shows de Don Víctor Iturbe el Piruli. Incluso él tenía una broma en sus shows que decía, hay una canción que cantaba, creo que Mocedades, bueno, ahora el consorcio, que decía, la quería yo tanto y se fue para nunca volver. Entonces él en su show se hacía burla de eso mismo, ¿no? Entonces él en su show decía, la quería yo tanto y se fue y se quedaba callado y los músicos le hacían el coro con el loco Valdés, y ya se empezaba a reír él, ¿no? Y decía, no, ¿qué pasó? ¿No? Y se empezaba a cotorrear, no, no, no. Entonces él mismo se hacía bromas con esto, ¿no? Pero nunca, nunca por ahí dijeron que hasta le regaló un Ferrari y todo. Nunca, nunca se supo eso. O sea, nadie ha salido a decir sí, sí tuvieron una relación. No, nadie ha salido a desmentirlo. A lo mejor y fue una gran amistad, ¿no? Pero bueno, eso es. Ahora me regreso para acá. Él empieza a tener mucho poder adquisitivo. Entonces él empieza a comprar autos caros, empieza a tener propiedades. Él compra su casa en, eh, en Atizapán de Zaragoza, en el fraccionamiento Las Arboledas. Él ahí compra una casa que pues en ese momento pues era muy pues de alto lujo, ¿no? Este lugar. Y entonces, público, es ahí cuando él empieza a querer entrar también a esto de fraccionar. Entonces él empieza a comprar terrenos ahí, muy cerca a unas cuantas cuadras de donde vivían, del fraccionamiento Arboledas, allá en Tizapán de Zaragoza. Él empieza a comprar varias propiedades. Propiedades aquí también en la Ciudad de México, porque esto es en el Estado de México. Empieza a comprar él varias propiedades, pues como le hacen todos, como para invertir, después para venderlas y todo. Entonces él empezó a tener mucho dinero y también eso, eh, pues, llamó un poco la atención porque después empezó a tener un dinero que decía uno, bueno, pues sí, a lo mejor le va muy bien con sus canciones, con sus shows, pero está fuerte eso, ¿no? O sea, de tanta lana. Entonces empezaron a sospechar y decían que él estaba metido pues en otras cosas, que lavaba lana, para ser así, directos. Y la otra público, también la otra, y una importante también, es que supuestamente él también se empezó a meter en asuntos de política. Él quería ser presidente municipal de Vallarta. Entonces también dicen que se echó ahí, pues, enemigos. Bueno, ahora vamos con lo que nos truje. Él, a tener estos contactos, pues también se empezó a relacionar pues con gente, pues que el Negro Durazo, que algunos personalidades de la maña, digamos así, ¿no? Y entonces pues también tenía un círculo de amigos un poco pesado, él siempre andaba armado, por ejemplo, pero en esa época la mayoría andaba armado, Manolo Muñoz andaba armado, don Enrique Guzmán andaba armado, porque tenían pues esa cercanía con grandes, pues políticos y incluso con el Negro Durazo. Tenían una gran amistad. Empieza a ser espiado, es lo primero que dicen, que empieza a ser espiado. Mira, ponme esto lo conseguimos nosotros en el Archivo General de la Nación Público. Y mire usted, ahí en esos documentos, ahí testifican que Dirección Federal de Seguridad, antecedentes, en virtud de haberse recibido una, ay, es que está muy, dice, en el que comentan que el pirulí que actúa en el centro nocturno La Llave de Oro, ubicado en la calle, y ahí ponen en la dirección, en el Paseo Jacaranda, ahí ponen, y la investigación se hace referir que en el lugar trabaja Víctor Iturbe, el pirulí. Y en su actuación al público, ya que es su último día de actuación en ese lugar y está tapado, también actuó el cantante. Se pudo informar que Víctor Iturbe
Estuvo haciendo en un canal de televisión, ahí ponen domingos espectaculares, o sea, ahí lo empiezan a investigar, pero ¿qué pasa, público? ¿Por qué lo empiezan a investigar? Porque en esta declaración que hacen, muestran que se molesta el presidente, que el presidente se molesta, ahí vean todos estos documentos, se molesta el presidente que en ese entonces estamos hablando que era Luis Echeverría, perdón, Miguel de la Madrid, perdón, Miguel de la Madrid, se molesta. Bueno, ponga usted que no es así de molestia a molestia, pero pues sí le brinca un poco y dice él, está haciendo bromas y burlándose de mí. Entonces él le pide que lo investigue en público, ¿sí? Esto está en el Archivo General de la Nación, donde hay en la Dirección General de Seguridad que pues ellos tenían varios contactos. Entonces a mí me brinca un poco porque digo, ¿cómo? Si ellos tenían contactos, ¿por qué no su amigo, sus contactos le dijeron, oye, abusado porque te están investigando? Entonces, ahí, en este documento, claro, también no van a poner todo en el Archivo General de la Nación, según transparencia, y, o sea, nada más ponen esto que lo estaban investigando porque supuestamente él estaba burlándose del presidente, haciendo unas bromas del presidente. Eso es todo, no encuentra uno nada más. Pero me sorprendió que fuera de las figuras que tenían investigadas, ¿no? Y en el archivo general ahí le estaremos presentando más adelante, vamos a hacer un programa especial para presentarle todas las personas que estaban espiando de los famosos. Pero bueno, ahorita nos centramos en el caso de don Víctor Iturbe el Piruli. Bueno, pues ¿qué pasa, público? Que como usted ya sabe, el 29 de noviembre de 1987, a los 51 años de edad, muy joven, pues es asesinado don Víctor Iturbe el Pirulí en la puerta de su casa, en la puerta de su casa. Y de ahí pues se envuelven muchos mitos que hoy vamos a platicar. Se dice que esa noche su hija no llevaba llaves y salió. En la casa se encontraba su hijo Víctor Manuel y su esposa. Víctor había tenido una hija que falleció cuando ellos eran muy jóvenes. Entonces él tenía cierta aprensión por sus hijos, ¿no? Digo, como cualquier otra, como cualquier otro, como lo normal, ¿no? En un padre. Entonces, en esa ocasión, según cuentan, pues estaban preocupados de que, pues, pendientes de la puerta porque la hija no se había llevado llaves. Y entonces, público, tocan la puerta, abre Víctor y, según cuentan, él grita no, algo así, hace un grito y le dan pues estos disparos. Me voy a permitir, público, ponlo a full, por favor, para que eso. Y esto sí lo voy a leer, porque luego veo que me pusieron la otra vez comentarios de, no estás leyendo. Pues, señora, hay información que tengo que leer. Pero mire, aquí tengo documentos donde platican sobre la autopsia. Y los datos arrojan que la autopsia fueron 6 tiros de calibre 9 milímetros, con balas expansivas, mortales, esas balas. Se afirma que los disparos fueron hechos a quemarropa, o sea, demasiado cerca. Algún periódico que llevaba el caso en primera plana durante esos días logra conseguir eh, la foto y nosotros lo conseguimos, pero no la vamos a pasar por respeto a don Víctor. Pero se cuela esta fotografía. Se cuela esta fotografía de este periódico. Tengo nada más una parte del periódico, ¿no? Que ahí se toman algunas fotos, pero no vamos a pasar la portada por respeto a la familia de don Víctor y a don propio Víctor, ¿no? Por su memoria, pero se cuela la fotografía que muy fuerte, por cierto. Se ve de aquí para arriba, pero se ve la cara de dolor de don Víctor, que se ve que estuvo
fuerte. Bueno, ahí le va todo esto que voy a leer a continuación, público. Tiene que ver con las declaraciones y todas las investigaciones y todos los mitos alrededor de esto. ¿Por qué? Porque dentro de este que fue pues el primer asesinato que sucede en el mundo del espectáculo, que impactó a todos, impactó mucho a la opinión pública, pues se le echaba la culpa a Jorge Vargas, siempre se le responsabilizó a Jorge Vargas. Pero ¿por qué se le responsabilizaba a Jorge Vargas? Porque Jorge Vargas, en ese momento, él era policía. Entonces, él tenía a cargo ciertas funciones de investigación. Entonces, el primero en llegar a la escena del crimen es don Jorge Vargas. Y él empieza a apoyar a la esposa. Él es el primero. En ese momento, don Jorge ya estaba divorciado de Lupita D'Alessio. Pero ¿por qué dicen que Jorge Vargas, él fue el que tuvo algo que ver? Dicen que hasta él fue el autor intelectual. ¿Por qué? Porque había una molestia por parte de Jorge Vargas hacia don Víctor Iturbe Pirulí, porque supuestamente él, durante un show, pues le coqueteaba a Lupita D'Alessio. Lupita D'Alessio nunca ha hablado del tema, pero supuestamente le coqueteaba a Lupita D'Alessio. Y que en una ocasión se pelean, lo van a ver al show, se pelean, y que le dice Víctor, no te preocupes, déjalo que se vaya, yo te llevo. Dicen que no llegaron a más, pero que sí, don Víctor, y eso usted lo puede escuchar en sus shows de Víctor, que sacaron discos de él, usted escucha que es un coqueto, ¿no? Se la pasa ahí cotorreando con las mujeres. Entonces, dice que pues con Lupita eso pasó. Entonces, que Jorge Vargas pues decía que incluso había tenido una relación con ella, ¿no? Entonces, eh, don Jorge pues lo desmiente, ¿no? Por muchos años, don Jorge Vargas pues, le preguntaron, le cuestionaron esto y él siempre dijo que pues no, que era mentira, ¿no? Que él nunca hubiera podido. Vámonos a las declaraciones, público. Vámonos a lo grande. La familia del Pirulí baja las escaleras al escuchar los balazos. Uno de los testigos, hubo 3 testigos fuera de la familia, que fueron vecinos. Esos testigos los protegieron. El caso está muy, muy extraño, público, porque estuvimos investigando y las pocas cosas que se encuentra nunca se dan los nombres. Es muy difícil rastrear el nombre de la esposa de los hijos en las declaraciones. El de los vecinos también no aparece. O sea, es muy extraño. Se le dio mucha, mucha protección a este caso. Uno de los testigos, un vecino, se acerca para ayudar y es quien llama a una ambulancia y también le llama a la policía. Pero todo ocurre con rapidez. En unos pocos minutos, Víctor eh, muere dentro de la casa. Dicen que cuando él abre, le disparan y él cae de rodillas. Él tenía su pistola en su casa. Él tenía una colección de armas. Él tenía una colección de armas y dicen, pues es raro que no haya ido por la pistola, pero digo, no vas a abrir tu casa siempre con la pistola, ¿no? Entonces él cae de rodillas, esto es lo que dicen, ¿no? Él cae de rodillas, todavía estaba vivo y muere. ¿Cuáles son los mitos alrededor de eso? Que dicen que él se queda recargado, hincado, sobre un sillón, todavía lamentándose que le dolía, y cae finalmente. Hay declaraciones que ahorita le vamos a leer la declaración textual del hijo, cómo llega y todavía lo encuentra con vida. Pero lo curioso es que después ven que el cuerpo fue movido de donde supuestamente fue asesinado. Entonces hay un rastro ahí de sangre. Dicen que ahí es donde entra Jorge Vargas. Que Jorge Vargas le dijo a la viuda, a doña Irma, cómo acomodar, o sea, la esposa del Piruli, cómo acomodar la escena. Don Jorge Vargas años después lo desmintió. Lo que sí está en las declaraciones es que en la reconstrucción de hechos se mandó a limpiar todo, cosa que no puede pasar, pero se limpió todo. Entre ellos, la sangre del piso, evidentemente, el tapete y el sillón que estaba ahí, porque todavía tenía rastros de sangre.
están pasando los tamales público. Entonces, imagínense, esto es lo que sorprende. Pero eh, ellos fueron llevados a declarar. Ellos fueron llevados a declarar, la esposa y el hijo, que eran los que estaban ahí. Fueron llevados a declarar, pero pues dicen que no vieron nada. Entre las pesquisas se estableció que el artista había iniciado una obra en construcción de un condominio ubicado en el mismo fraccionamiento. Dicha obra se suspendió por conflictos entre los trabajadores y el cantante, quienes demandaron ante las autoridades. Se supo también que Víctor Iturbe era propietario del rancho denominado El Jilguero, allá en Puerto Vallarta, que es el que les digo. Este rancho del Jilguero es donde él tenía lo del nopal y lo del camarón. Entonces, una de las cosas que dicen, bueno, él tenía esta bronca con los del terreno, entonces también pudo, es que aparte público, a diferencia de otros casos que hablaremos más adelante en otra emisión del caso de don Felipe Arriaga, el papá de Tonanzi, que también fue asesinado al año, eh, aquí sí hay más vías de saber qué. O sea, él tuvo un problema, ay, mire, ya estoy tirando aquí el guión, él tuvo un problema con estos trabajadores. Y después dicen que estaba teniendo problemas con pagar unos terrenos. Entonces, que también tenía, que él estaba muy preocupado porque decía que tenía broncas de dinero. Pero habla su hijo. Aquí voy a leer textual, pues, lo que comentó el hijo. Ahí le va. Aquella noche Víctor Manuel de Anda Pérez, hijo, o sea, él estaba haciendo unas cosas, unos trabajos, unas tareas. Él estaba estudiando para arquitecto. Eran las 22:50 del domingo 29 de noviembre. En la casa número 10 de la calle Río Norte se encontraban, además de su padre y su madre, Irma Pérez de Anda. Dijo el joven estudiante de arquitectura que su mamá se retiró a dormir a su habitación, por lo que su papá se quedó viendo televisión. De pronto escuché, esto ya lo dice tal cual de la declaración, dice, de pronto escuché varias detonaciones. Descendí de la planta alta para cerciorarme de lo que pasaba. Mi madre me gritó, balacearon a tu padre, corrí hacia la calle y no vi a nadie. Regresé al interior de la casa y mi padre estaba hincado, recargado sobre un sillón. Al ver al ver que sanaraba, sangraba. Es que mire, están de las hojas originales y no se ve bien. Al ver que sangraba abundantemente, le presté auxilio. Lo que lo toqué y él por eso tenía manchas de sangre y también le tocó la yugular. Y dice él, le toqué la yugular y donde estaba con vida. Opté por recostarlo en el piso y enseguida fui a buscar a los vecinos para pedirles ayuda. Cuando regresé, mi padre había muerto. Esto es lo que él declara. En esta casa público hubo testigos. Hubo testigos que fueron los vecinos. Entre ellos dicen que también estaba ahí Rafael Herrerías, el empresario de la Plaza de Toros. También dicen que él vivía ahí. Los vecinos tratan de hablar a la policía, a la de la entrada del fraccionamiento y pues le llaman. Pero vamos a regresarnos un poquito. A él, por aquellos días se detuvo a Gregoria Javier Esteban. Ella era la persona de servicio que trabajaba para don Víctor y su familia. Y Jesús Pacheco era su esposo. Ahí le robaron unas armas. Ellos le robaron armas y después encontraron que le robaron también ropa y los mete a la cárcel, los denuncia y los mete a la cárcel. Entonces es otra más que dices, también pudieron ser ellos. Ellos estuvieron en la cárcel y salieron, ¿no? Y le robaron armas. Él coleccionaba armas, se sabe que tenía muchas armas.
entre pistolas, rifles y todo, y esas, pues después también no se supo dónde quedaron. Otra de las cosas que viene dentro de la investigación público es una llamada telefónica que el 1 de diciembre de 1987 recibió Fernando Aranda. Fernando Aranda era el asistente de don Víctor. Y él en la noche dice que escucha una llamada. Le llaman por teléfono, en la madrugada contesta y dice que es una voz ya de una persona mayor que le dice muerto, y colgaron. Entonces, pues eso le sorprendió a Fernando y también pues está anotado ahí. Otro dicen que tenía pues muchas amigas y admiradoras, ¿no? Que era muy coquetón. Una de sus allegadas fue una mujer de nombre Fanet de Name. Fanet de Name, a quien el cantante había conocido hace 4 años, o sea, 4 años antes de que lo matara, o sea, en el 84. Eso ya lo declara, eso viene en la declaración del asistente de Fernando Aranda. Dice, se conocieron en Acapulco, pero debido a que en una de las ocasiones Víctor Iturbe y su acompañante salieron en publicaciones fotográficas de un diario capitalino, el artista decidió romper sus relaciones con aquella mujer por temor a hacerle daño a su esposa e hijos, a quien amaba sobre todas las cosas. Entonces, dice que deja a esta mujer, a Fanet Deney. Entonces, al dejar a esta mujer, hay otro indicio más que dicen pudo haber sido ella, ¿no? Otro de los casos que también se ha dicho, pues es que supuestamente anduvo con la mujer de un narco, que le puso el cuerno, pero eso dicen siempre que matan a alguien, ¿no? De Paco Stanley dijeron lo mismo, es que andaba con la mujer de un narco. De Felipe Arriaga, es que andaba con la mujer de un narco. Yo no creo que haya pasado eso, ¿eh? Yo creo que estos males no se remedian así. Pregúntenle a Pepe Magaña, ¿no? A Pepe Magaña, el actor Pepe Magaña andaba con una mujer de una persona que no tenía que haber andado y en lugar de matarlo lo metieron a la cárcel. O sea, de eso se trata, de hacerlo padecer, ¿no? Entonces, bueno, la policía dice que pues se fue para allá, ¿no? Pero aquí hay otro indicio más. Entre las personas que eran interrogadas se encontraba sus secretarios y el velador de una obra propiedad del artista, que le digo que era el velador de este terreno. Pero al ser entrevistado en ese terreno, que estaba muy cerca de su casa, encontraron un arma muy parecida a la que de las que tenía don Víctor y muy parecida a las con la que murió. Entonces, mire, después de todo esto público, me cuentan que cerraron como que alguien sembró, según me cuenta eh, una fuente, que alguien empezó incluso hasta a sembrar pistas falsas como para despistar y que a él, esta persona le suena, él no quiso hablar nunca ante un medio de comunicación al respecto, él ya murió, yo de esto que le estoy contando lo supe hace mucho tiempo, siempre lo quise grabar, siempre lo quise entrevistar, me dijo que no. No sé hasta dónde haya llegado, Víctor, no sé hasta dónde haya llegado, pero mucha gente hasta la fecha tenía incluso hasta miedo de hablar. Yo cuando le planteé a esta persona el que me diera una entrevista porque él sabía muy bien del caso, él me dijo, piensas que y les estoy hablando que esto habrá sido hace pues 10 años, yo creo. Cuando yo le hice la propuesta, me dijo, ¿tú crees que no vas a seguir pisando callos aunque hayan pasado muchos años? Ahorita han pasado 38 años de su muerte público. Entonces esta persona también me dice que empezaron a sembrar pruebas falsas. No saben por qué. O sea, unos hasta piensan que sea para proteger a alguien.
Otro de los sospechosos fue Georgina Javier Esteban. Ah, bueno, les conté eso, ¿no? Que era pues la persona de servicio, la persona de servicio que tenía, ¿no? Eh, hay otra parte público que también sorprendió mucho sobre la herencia público. También se habla de una cuantiosa herencia. Por ejemplo, eh, se dice que la esposa siempre trató de evitar que se diera a conocer la herencia. Entonces hubo incluso hasta investigaciones de la propia policía que quería ir a hablar ahora con el notario. O sea, aquí hay como el caso del hermano de Ari Telch, este hombre que ahorita, de Greenberg, que desapareció. El, su, el encargado del caso desapareció también. En este caso pasa lo mismo. Las personas que estaban investigando, muchos fueron cesados y otros borrados de la faz de la tierra público. O sea, entonces yo digo, bueno, era un simple cantante que hacía reír, un cantante que nos gustaba deleitarnos con su música, pero ¿qué llegó? ¿A qué llegó a tanto que hasta la misma gente que empezó a investigar se terminó yendo? O sea, se fastidiaban. Y uno de ellos, esta persona que les digo, esta fuente que me revela hace muchos años esto, dice que da con el notario que hizo la herencia de Víctor. Da con el notario y el notario le pone 1000 trabas para no mostrar el testamento. Sin embargo, la familia del cantante en todo momento interpuso infinidad de barreras para llegar al contenido del documento notarial. Esto viene en la declaración de uno de los que estaba detectives, pues. Dice, documentos notariales, abogados y el mismo notario entorpecieron la labor de los detectives. Los abogados de la señora Irma entorpecían todo. El jueves 3 de diciembre se presentó a declarar la viuda de don Víctor Iturbe y su hijo a la Procuraduría Mexiquense. La reunión especial, así lo dice, en la declaración así lo ponen, o sea, dice él que fue especial. Fue a puerta cerrada, hermetismo total. Dice, el investigador tenía que estar presente ahí. Él quería estar presente en esta declaración de la esposa y del hijo, para que él supiera pues ellos qué decían. Y se les dio un trato muy, muy, muy raro. Incluso se habla también de que la esposa estuvo involucrada. Se dice también que la esposa estuvo involucrada, que la esposa ya cansada de las infidelidades, que ya otros dicen que supuestamente le había dicho que ya iba a terminar con ella, entonces que ya antes de que pasara esto y perder el ritmo de vida, perder herencia y todo, ella decide el desvivirlo, ¿no? Esa es otra. Lo extraño fue eso, público, también que ya en la reconstrucción de hechos ya todo estaba limpio, la esposa alteró mucho la escena del crimen. Yo les quiero decir algo, que yo a título personal es un caso que a mí me gusta mucho, que me interesa mucho, porque pues admiré mucho a don Víctor por mi madre, que le gustaba mucho su música, y después como periodista es un caso que hay mucho misterio alrededor, pero muchísimo misterio. Protegían a alguien, ¿qué pasaba ahí, no? Que todo el mundo salía corriendo. Hay dos vecinos, público. Hay otra. Los vecinos. Esto también viene en esta declaración que nosotros encontramos. Esto que nosotros encontramos fue muy escueto, porque no encuentra usted absolutamente nada. Esto se le da carpetazo público. El caso se cerró en diciembre de 1987. O sea, él muere en noviembre y en diciembre dan carpetazo. Ya no se quería saber más del caso.
¿A quién protegían? Raro, ¿no? Muy, muy, muy extraño. ¿Qué pasa después, público? Que nosotros esto en lo que pudimos encontrar dice, mientras tanto, en algunas eh, entrevistas que se hicieron, esto fue de un extracto que uno de los detectives ahí mismo tomó, pues es que no se puede decir declaración, a lo mejor, pues de testigos oculares en ese momento. Esto es, cito textual, siempre andaba armado. Esto lo dijo un vecino público. Y esto lo entrega en un reporte este detective. Siempre andaba armado y a cualquier persona y sin ningún motivo lo insultaba. Esto fue un vecino de el fraccionamiento de Las Arboledas. También se informó que un mes antes de ser asesinado, Víctor Iturbe planteaba vender su obra en construcción del fraccionamiento Las Arboledas con el límite con el club de golf Hacienda por tener líos de dinero. Le dicen que le urgía, vecinos declararon que habían escuchado que le urgía vender esta propiedad, que él decía, es que traigo broncas de lana, entonces me urge vender esta propiedad. Entonces de ahí se abrió otra línea más que decía, bueno, alguien le estaba cobrando. Desde hacía 6 años, dicha obra estaba abandonada y el cantante tuvo problemas con las asociaciones de colonos porque entre otras cosas, no contaba con permisos para construir. Se dijo que el cantante debía grandes cantidades de dinero debido a su rancho, al que tenía allá en Puerto Vallarta, que era de 21 hectáreas público. Y pues un valor de varios millones, ¿no? La familia se fue a Los Ángeles, California. Ya no se supo más de la familia de Don Víctor. A mi público en lo personal, yo le puedo decir que he tratado de buscar por todos lados a la familia, porque incluso la hija quería ser cantante. Aquí tenemos una fotografía, les mostraba al principio, de la esposa y el hijo. Ahí están en la... Mire, ponla full. Ahí está la esposa y el hijo llegando a declarar. De ellos no se volvió a saber nada público. De ellos no se volvió a ver. Yo le digo que he estado investigando por todos lados el tratar de dar con ellos. La hija quería ser cantante, incluso en uno de los shows grabados sale la hija que quería cantar. Pues es muy lamentable. Mire, esta es la foto, esta foto también la conseguimos nosotros. Ponla full, por favor. Bueno, no, así déjala. Sí, ahí está. Sí, ponla full entonces. Esta foto la conseguimos nosotros. Es la foto de su hijo. Esto nosotros lo pudimos rastrear. Estábamos tratando de dar con su familia. Porque ellos ya no volvieron a hablar nada del caso público. Esa es la parte que se me hace muy extraña. Ellos ya no volvieron a hablar nunca más del caso. Ya no dieron entrevistas, pero lo que sí sé en esta investigación que nosotros hicimos, sí sé que fuimos, sí sé que van a cobrar las regalías. O sea, sí se les está cobrando, o sea, ellos sí están cobrando regalías, ellos sí tienen toda la parte legal, los derechos, todo del nombre, todo lo tienen perfectamente bien establecido, pero no aparecen. Y las personas cercanas a ellos con los que hemos podido dar, algunos periodistas, o sea, es un hermetismo total sobre Víctor. Incluso hasta ahí me dicen que con algunas personas de Vallarta que notaban que incluso hasta la familia, directamente la esposa tenía hablaba con cierta molestia, como con cierto coraje de Víctor, ¿no? Entonces fue algo que nunca se supo. Otra de las cosas que se decía, y aclaro que se decían que eran rumores, es que ante las amistades que tenía don Víctor
con personalidades pues de la política, de la policía y todo, pues obviamente como cualquier matrimonio, pues van los dos y también se empiezan a hacer amigos de la esposa. Dice que la esposa pidió paros muy importantes con personas muy pesadas para que ya no se hablara más del caso y se cerrara. Son estos misterios públicos que alguien lo sabe, alguien sabe qué pasó, pero para encontrarlo público. Misterios, muertes que nunca se aclararon, que hay varios mitos. Otro de los mitos es que muy cerca había un río y que en ese río encontraron días después el sillón con la sangre, ¿no? Esa es otra de las cosas que se decían, ¿no? Esos son los mitos alrededor de don Víctor Iturbe Pirulí. Como dice eh, esa portada, ¿quién mató al Pirulí? La duda ahí está, público, pero bueno, nosotros le presentamos esto que hemos investigado, estos documentos que también nosotros encontramos en el Archivo General de la Nación, donde desde el gobierno, desde la misma policía estaba desde antes espiando a don Víctor Iturbe el Pirulí. ¿Quién habrá sido? ¿A quién protegieron? ¿Por qué la familia ya no volvió a aparecer? ¿Por qué la familia no volvió a dar ninguna declaración, público? Mire, tenemos aquí un caso muy cercano, que muy pronto el papá de Tonancia Arriaga, que muy pronto lo vamos a platicar, ¿no? Aquí mismo en el programa, sobre otro caso similar, que también lo asesinaron y hasta la fecha la familia no sabe realmente qué fue lo que pasó y nosotros lo vamos a platicar en el documental, pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que la familia sigue ahí, o sea, pueden dar entrevistas, platicas con ellos, la esposa ahí está. En el caso del Pirulí, no, se desapareció por completo la familia. Bueno, pues eso es la información pública. Espero que les haya gustado. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por ver el programa del día de ayer. Muchísimas gracias. Y pues la próxima semana les tendremos más de los archivos del espectáculo. Muchísimas gracias.